«Ay, mamita, qué frío tengo», susurró Amelia con la voz temblorosa, a punto de llorar. La lluvia caía implacable sobre Guadalajara aquella noche. Guadalupe Alves apretaba contra el pecho una carpeta de documentos cubierta por una bolsa de plástico improvisada, mientras que con la otra mano sujetaba firmemente la manita de su hija Amelia, una niña de 6 años con cabellitos dorados y pecas esparcidas por la nariz. En realidad no era hija de Guadalupe, sino su hermana menor, huérfana como ella desde el accidente que se había llevado a sus padres años atrás. A sus 25 años, Guadalupe era alta, de cabello castaño ondulado que escurría mojado por su rostro de facciones delicadas, pero decididas. Sus ojos, de un verde olivo profundo, reflejaban el cansancio de quien carga responsabilidades demasiado grandes para tan poca edad. «Ya vamos a llegar, mi amor». «Aguanta solo un poquito», respondió Guadalupe, tragándose el nudo en la garganta. Mentira. No tenían a dónde ir. El desalojo se había concretado aquella tarde cuando el actuario tocó a la puerta del pequeño departamento donde vivían y les dio solo 2 horas para recoger lo que pudieran cargar. 3 meses de renta atrasada, sumados a la deuda con la colegiatura de la carrera de medicina veterinaria que Guadalupe había interrumpido, culminaron en aquella noche sin techo. Las 2 maletas rosas, la menor decorada con unicornios descoloridos, se arrastraban por el asfalto mojado. Dentro de ellas, algunas ropas, documentos, remedios y el único juguete que Amelia no quiso dejar atrás, un león de peluche llamado Leo, regalo de sus padres en el último cumpleaños antes del accidente. La plaza principal estaba casi desierta a esa hora. Guadalupe condujo a su hermana hasta una banca cubierta parcialmente por la copa de un árbol frondoso. Se sentó exhausta y acomodó a Amelia a su lado, cubriéndola con la única cobija que habían traído. «¿Me cuentas un cuento, mamita?», pidió la niña con los ojos ya pesados de sueño. «Érase una vez», comenzó Guadalupe con la voz temblorosa, «una princesa muy valiente y su hermanita mágica que salieron en una gran aventura». Mientras narraba una fantasía que nada tenía que ver con la realidad cruel que las rodeaba, Guadalupe observaba el escaso movimiento de la noche. Del otro lado de la plaza, un imponente edificio empresarial todavía tenía algunas ventanas, iluminadas a pesar de la hora tardía. En una de ellas, en el 20º piso, una silueta masculina permanecía inmóvil, como si observara la ciudad adormecida. Patricio Torres ajustó los lentes de montura delgada sobre su nariz perfectamente delineada. A los 30 años era el heredero único del Grupo Torres, un conglomerado que incluía la mayor red de clínicas y hospitales veterinarios del occidente del país. Alto, de porte atlético, incluso usando trajes caros, tenía en el rostro anguloso y en la barba bien cuidada la marca de la genética privilegiada de los Torres. Pero eran sus ojos, de un castaño casi ámbar, los que cargaban la melancolía de quien creció rodeado de todo, menos de lo que realmente importaba. Aquella noche, como tantas otras, Patricio permanecía en la oficina hasta tarde. No por necesidad, sino por falta de motivos para volver a la mansión vacía en las afueras de la ciudad. Desde la muerte de su padre, 6 meses atrás, se había convertido no solo en el CEO del grupo, sino también en el último Torres vivo. Su madre falleció cuando él tenía solo 8 años, y su padre, Fernando Torres, se sumergió en el trabajo y en el tequila, dejando a su único hijo al cuidado de internados caros y niñeras temporales. Mientras observaba la lluvia por la ventana panorámica, su mirada captó el movimiento inusual en la plaza. Una joven y una niña sentadas bajo la lluvia fina que ahora caía. Intrigado, tomó los binoculares que usaba para observar aves, su único hobby confesable, y ajustó el foco. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
La mujer, visiblemente exhausta, narraba algo para la niña, gesticulando con las manos temblorosas de frío, mientras que dos maletas descansaban al lado de la banca. La niña, ya casi adormecida, sonreía débilmente, como si creyera en cada palabra de aquella historia improbable. Patricio sintió algo que no experimentaba hacía años: compasión genuina. No aquella filantropía calculada que practicaba en eventos benéficos, sino un dolor empático, visceral. Inmediatamente tomó el teléfono. «Mariana, disculpa la hora. Necesito que hagas algo ahora. Hay una mujer y una niña en la plaza frente al edificio. Envía seguridad, discretamente. Ofrece el departamento corporativo, pero sin mencionar mi nombre. Di que es protocolo de la empresa en situaciones así». Colgó y permaneció observando. La seguridad del edificio, una mujer de mediana edad llamada Ofelia, se acercó a la banca. Vio cuando la joven desconfiada negó con la cabeza varias veces, pero finalmente cedió cuando la niña tembló de frío. Las tres caminaron para dentro del edificio. Patricio suspiró. Había hecho su buena acción del día. Mañana proveería algún soporte financiero temporal y olvidaría el asunto, como siempre hacía. Pero algo dentro de él decía que esta vez sería diferente. En el departamento corporativo del 12º piso, Guadalupe cambiaba la ropa mojada de Amelia por una bata afelpada. El lugar era más grande que el departamento donde vivían, decorado con muebles elegantes, pero impersonales. «Señora bonita», dijo Amelia para Ofelia, que sonreía gentilmente. «¿Vamos a vivir aquí ahora?» «Solo por esta noche, mi niña», respondió Guadalupe, lanzando una mirada interrogante a la seguridad. «Por ahora, hasta que resolvamos su situación», completó Ofelia con una sonrisa tranquilizadora. «El señor Torres tiene un programa de auxilio para situaciones de emergencia». «¿Torres? ¿De la red de clínicas veterinarias?», preguntó Guadalupe sorprendida. Aquel nombre era bien conocido en la ciudad. ¿Por qué ayudaría a extraños? «El señor Torres tiene sus razones», respondió Ofelia enigmáticamente. «Descanse ahora. Mañana a las 9 Mariana, su asistente, vendrá a conversar con usted». Después que Ofelia salió, Guadalupe acomodó a Amelia en la cama king size. La niña, exhausta, se durmió casi instantáneamente, abrazada al león de peluche. Guadalupe se sentó en el sillón al lado de la ventana, observando la ciudad iluminada. Las lágrimas, contenidas durante todo el día, finalmente llegaron. Silenciosas, escurrían por el rostro mientras ella se permitía sentir el peso del fracaso. Había prometido a sus padres, en su lecho de muerte, que cuidaría de Amelia, que le daría una vida digna y feliz. Y ahora dependían de la caridad de un millonario excéntrico que probablemente las olvidaría a la mañana siguiente. En el 20º piso del mismo edificio, Patricio permanecía de pie frente a la ventana. Aunque no pudiera verlas, no conseguía parar de pensar en aquella joven y en la niña. Algo en ellas había tocado una herida antigua y profunda que él mantenía cuidadosamente protegida. «Esta vez será diferente», murmuró para sí mismo, sin saber exactamente por qué. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9 horas, Mariana Mendoza tocó a la puerta del departamento. Elegante y eficiente, la asistente ejecutiva de Patricio cargaba una carpeta de documentos y una sonrisa profesional. Guadalupe, que ya se había bañado y vestido a Amelia con la ropa más presentable que habían traído, abrió la puerta con aprehensión. «Buenos días, señorita Alves. Soy Mariana Mendoza, asistente del señor Torres. ¿Podemos conversar?» «Claro», respondió Guadalupe, indicando el sofá de la pequeña sala. «Amelia, mi amor, ¿puedes ver un poco de caricaturas mientras converso con la señorita?» La niña asintió animadamente, corriendo para la televisión que Guadalupe ya había
Encendido en un canal infantil. Voy a ser directa, comenzó Mariana abriendo su carpeta. El señor Torres se sintió sensibilizado con su situación y le gustaría ofrecerle ayuda concreta, no solo temporal. No entiendo por qué. Ni siquiera nos conoce, retrucó Guadalupe desconfiada. El señor Torres prefiere mantener sus motivaciones privadas, respondió Mariana, sin perder el profesionalismo. Él investigó su historial esta mañana. Usted cursaba medicina veterinaria, ¿correcto? Y dejó los estudios para cuidar de su hermana tras la muerte de sus padres. Guadalupe se sintió expuesta, vulnerable. ¿Cómo descubrió todo eso? Recursos, respondió Mariana simplemente. La propuesta es la siguiente. El Grupo Torres tiene un programa de becas integrales y prácticas remuneradas. El señor Torres le gustaría ofrecerle una vacante. Usted retomaría sus estudios con todos los gastos pagados y trabajaría medio tiempo en una de nuestras clínicas, con un salario compatible con el mercado. Guadalupe parpadeó, atónita. Eso parece irreal. ¿Qué quiere a cambio? Mariana sonrió, genuinamente esta vez. El señor Torres no funciona así. Él cree en el potencial de las personas correctas. Ve esto como una inversión, no caridad. Y en cuanto a Amelia, no puedo dejarla sola. Hay una escuela excelente en el mismo complejo de la clínica principal. Amelia tendría una beca integral y podría quedarse en el programa después del horario escolar mientras usted trabaja o estudia. Guadalupe sintió la garganta apretada. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuándo conoceré al señor Torres para agradecerle? Mariana guardó los documentos que Guadalupe acababa de firmar. El señor Torres es reservado. Prefiere mantenerse alejado de cuestiones personales. Considere esto un acuerdo profesional, no un favor personal. Lo que Mariana no dijo es que Patricio Torres había ordenado explícitamente que su nombre fuera mencionado lo mínimo posible. No quiero gratitud, había dicho aquella mañana. Quiero resultados. Si ella es tan decidida como parece, será un gran activo para la empresa. Pero la verdad que ni siquiera Patricio admitía para sí mismo era otra. Aquella joven con su hermana había despertado algo adormecido dentro de él. La memoria de cómo era ser humano, de importarse, de sentir. Y eso lo asustaba más que cualquier crisis empresarial jamás podría. Una semana había pasado desde aquella noche de lluvia. Guadalupe ajustaba el gafete del Hospital Veterinario Torres en la bata blanca impecable, mientras observaba su reflejo en el espejo del pequeño departamento que ahora ocupaba con Amelia. Era un departamento funcional en un edificio corporativo del Grupo Torres, cedido como parte del programa de prácticas que, ella comenzaba a sospechar, había sido creado especialmente para su caso. «¡Estás guapísima, mamita!», exclamó Amelia, saltando por la sala en su uniforme escolar nuevo, un conjunto azul marino con el escudo dorado del Colegio Integrado Torres, bordado en el bolsillo. Sus rizos dorados estaban recogidos en 2 trenzas perfectas, obra de la gentil doña Marta, la señora contratada para acompañar a la niña en los horarios en que Guadalupe estuviera en la facultad o en el hospital. «Tú también, mi girasol», respondió Guadalupe, agachándose para ajustar la corbatita de la hermana. «¿Recuerdas lo que acordamos? Doña Marta te va a llevar a la escuela y después yo voy al club mientras tú estudias y después tú me recoges ahí», completó Amelia con seriedad exagerada, haciendo sonreír a Guadalupe. «Exactamente. ¿Y qué más?» «No debo contar a nadie que vivimos en la calle una noche», dijo la niña, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Porque es nuestro secreto, y no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos». Guadalupe sintió el corazón apretarse. Ni ella misma entendía completamente lo que había acontecido en su vida en la última semana. Todo parecía un cuento de hadas improbable.
El departamento, las becas de estudio, el empleo, los uniformes, hasta mismo el refrigerador abastecido. El único elemento ausente en la historia era el príncipe, o mejor, el benefactor misterioso que prefería mantenerse en las sombras. En todos aquellos días, no hubo una única mención de conocer personalmente a Patricio Torres. Mariana, eficiente y cordial, era la única conexión entre Guadalupe y el enigmático empresario. Cuando era cuestionada, la asistente desconversaba con elegancia. El señor Torres cree que los resultados hablan por sí mismos. Él no necesita de reconocimiento personal. Aquella mañana, mientras caminaba con Amelia hasta el punto donde doña Marta las esperaba, Guadalupe sentía una mezcla de gratitud e incomodidad. Parte de ella quería simplemente aceptar aquella segunda oportunidad sin cuestionar. Otra parte, sin embargo, no conseguía dejar de pensar en las motivaciones por detrás de tanta generosidad. «Buenos días, queridas», saludó doña Marta, una señora de 60 años, con una sonrisa cálida y ojos atentos. «¿Listas para el gran día?» «Listísimas», respondió Guadalupe, entregando la mochila de unicornios de Amelia. «Cualquier problema, doña Marta, yo llamo inmediatamente. No se preocupe, vaya tranquila». Tras un beso prolongado en la frente de Amelia, Guadalupe respiró hondo y siguió para el Hospital Veterinario Torres, el mayor y más moderno complejo veterinario de la ciudad, localizado a apenas 2 cuadras de allí. El imponente edificio, de vidrio y concreto, tenía un diseño innovador, con amplios espacios verdes integrados a la estructura. Guadalupe sintió el estómago revolverse de nervios al pasar por las puertas automáticas. Dentro, el vestíbulo principal estaba repleto de personas con sus mascotas, en un ambiente que más parecía un hotel de lujo que un hospital. Guadalupe Alves, una mujer de mediana edad, cabellos canosos cortados en un Chanel perfecto y una bata con el nombre Doctora Elena Vasconcelos bordado, se aproximó. «Soy la directora clínica. Bienvenida a nuestro equipo». «Gracias, doctora. Es un honor estar aquí». Mariana me explicó su situación. Usted interrumpió la facultad en el 6º semestre, ¿correcto? Y trabajaba en un albergue de animales antes. Sí, doctora, estoy un poco oxidada, lo confieso. La doctora Elena dio una sonrisa comprensiva. No se preocupe, su historial académico es excelente. Comenzaremos despacio. Hoy quiero que usted acompañe nuestra rutina de emergencias. Observe, pregunte, familiarícese con nuestros protocolos. Mañana vuelva a la facultad. Alternaremos su escala para que sea compatible con las clases. Mientras la médica veterinaria la guiaba por los corredores inmaculados del hospital, Guadalupe absorbía cada detalle del lugar. Equipamientos de última generación, profesionales atentos, instalaciones impecables. Era un universo completamente diferente del pequeño albergue donde trabajara anteriormente. Un galpón improvisado con recursos escasos y mucho amor por los animales. «Este será su armario», indicó la doctora Elena al llegar al vestuario de Minusetto, los funcionarios. «Su uniforme completo está ahí dentro. Encuéntreme en la sala de emergencias en 10 minutos». Sola por un momento, Guadalupe abrió el armario con su nombre ya grabado en una plaqueta dorada. Dentro, además de los uniformes, había un sobre blanco. Intrigada, lo abrió y encontró una tarjeta simple con una única frase manuscrita. «Bienvenida a su futuro. Demuestre su valor para sí misma, no para mí». No había firma, pero era obvio de quién se trataba. La caligrafía era firme, elegante y ligeramente inclinada. Como su autor, imaginó Guadalupe. Aquella era la primera comunicación directa de Patricio Torres, y contenía un mensaje que la intrigaba aún más. Las próximas horas pasaron en un torbellino de actividades.
Guadalupe acompañó casos de emergencia, auxilió en procedimientos simples e impresionó al equipo con su conocimiento técnico y empatía con los animales. Al final del expediente, la doctora Elena la llamó a su sala. «Estoy impresionada, Guadalupe. Usted tiene un don natural». «Gracias, doctora. Siempre soñé con trabajar en un lugar así». «Bien, tengo una sorpresa para usted». El señor Torres autorizó su transferencia inmediata para el programa de prácticas avanzado. Eso significa que usted tendrá acceso al laboratorio de investigaciones y podrá desarrollar su propio proyecto durante el restante de la graduación. Guadalupe parpadeó, incrédula. Pero eso generalmente es reservado para alumnos de posgrado, ¿no es así? Sí, pero el señor Torres insistió. Dijo que vio su historial de investigación anterior sobre tratamientos alternativos para animales rescatados con recursos limitados. Él cree que usted puede adaptar y expandir ese trabajo con nuestra tecnología. ¿Él leyó mi trabajo de conclusión de semestre? Guadalupe estaba genuinamente sorprendida. Aquel artículo había sido publicado solo en el periódico interno de la facultad 3 años antes. La doctora Elena sonrió. El señor Torres es conocido por su minuciosidad. Ahora, vaya a casa. Mañana es su primer día de vuelta a clases. Durante el camino de vuelta, Guadalupe intentaba procesar todo lo que estaba aconteciendo. Se sentía al mismo tiempo grata y desconfiada. ¿Por qué un empresario poderoso se interesaría tanto por su potencial? ¿Qué quería él realmente? Él buscar a Amelia en el programa después de la escuela, encontró a la niña radiante, cercada de dibujos coloridos y nuevos amigos. «Mamita, hice un perrito para el doctor mágico», exclamó erguendo un dibujo de un Golden Retriever desproporcionalmente grande al lado de una figura masculina de traje. «¿Qué doctor mágico, mi amor?», preguntó Guadalupe, intrigada. «El señor que nos ayudó. La profesora pidió que dibujáramos a nuestros héroes, y yo lo dibujé a él. Incluso sin conocer su rostro, yo sé que él tiene un perro dorado». Guadalupe sintió un escalofrío. «¿Y cómo sabes eso, Mel?» «Soñé», respondió la niña simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Aquella noche, tras acostar a Amelia para dormir, Guadalupe se sentó en la pequeña terraza del departamento. Desde allí podía ver la cima del edificio, sede del Grupo Torres, donde sabía que se encontraba la oficina de Patricio. Una luz permanecía encendida, solitaria, en el último piso. «¿Quién es usted realmente, Patricio Torres?», murmuró para sí misma, mientras observaba aquella luz distante como una estrella inalcanzable. En el 20º piso del edificio, Patricio observaba el mismo cielo estrellado a través de su ventana panorámica. Sobre su mesa, el informe detallado del primer día de Guadalupe, entregado personalmente por la doctora Elena, estaba abierto al lado del dibujo hecho por Amelia, que una de las profesoras había discretamente enviado a su pedido. «Extraordinario», murmuró observando los trazos infantiles que retrataban un hombre de traje al lado de un perro dorado. Al pie de la mesa, Max, su Golden Retriever de 7 años, el único ser vivo en quien realmente confiaba, descansaba, plácido, inconsciente de que acababa de ser inmortalizado por el trazo inocente de una niña que jamás lo había visto. Aquello inquietó a Patricio profundamente. ¿Cómo podría saber Amelia sobre Max? Él mantenía al perro en su casa en campo, lejos de los ojos del mundo corporativo. Poquísimas personas conocían esa faceta de su vida, el empresario implacable que se derretía completamente en la presencia del animal que había rescatado a un cachorro de un albergue a punto de cerrar. Su celular vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Mariana. Ella pidió conocerlo personalmente para agradecerle. Patricio digitó rápidamente: «Negado, mantenga el distanciamiento conforme lo acordado». Mariana respondió casi inmediatamente:
Con todo respeto, señor, eso será cada vez más difícil. Ella está en el mismo edificio que usted durante todo el día. Patricio suspiró. Mariana tenía razón. Había creado una situación imposible de sostener a largo plazo. Más temprano o más tarde encontraría a Guadalupe por los corredores, en una reunión, en un evento corporativo. ¿Por qué estaba tan determinado en mantener la distancia? Ni él mismo sabía explicar. Tal vez fuera el miedo de que ella descubriera que su filantropía no era tan altruista como parecía, que en el fondo había algo de profundamente egoísta en su deseo de transformar la vida de aquella joven y su hermana, algo que ni él mismo comprendía completamente. Al día siguiente, Guadalupe despertó antes del despertador, ansiosa para su primer día de retorno a la facultad. Mientras preparaba el desayuno, notó un sobre que había sido deslizado por debajo de la puerta. Dentro, 2 entradas para el Zoológico Botánico de Guadalajara y una tarjeta manuscrita. Para Amelia, domingo 10 horas, entrada principal, el cuidador. De grandes felinos mostrará algo especial, nuevamente sin firma. ¿Qué es eso, mamita?, preguntó Amelia, aún somnolienta, observando las entradas coloridas en las manos de Guadalupe. «Un regalo. Vamos al zoológico el domingo». «¿Del doctor mágico?», preguntó la niña con los ojos súbitamente brillantes. Guadalupe vaciló. «Tal vez, mi amor, tal vez». Durante las clases de aquel día, Guadalupe se sintió extrañamente observada, no de forma amenazadora, sino como si alguien estuviera constantemente evaluando cada reacción suya, cada respuesta que daba, cada pregunta que hacía. Racionalmente, sabía que era improbable que Patricio Torres estuviera personalmente monitoreando su progreso académico. Él era un CEO ocupado, con decenas de empresas para administrar. Pero instintivamente sentía una presencia invisible guiando sus pasos. A la hora del almuerzo, se sentó sola en el amplio comedor de la facultad. Mientras removía distraídamente su ensalada, una voz grave y melodiosa la sorprendió. «¿Está ocupado este lugar?». Al levantar los ojos, encontró a un hombre alto, de aproximadamente 30 años, vistiendo pantalones de vestir y camisa azul clara, con las mangas dobladas hasta los codos. Sus cabellos castaños oscuros estaban impecablemente cortados, y la barba de candado enmarcaba una mandíbula definida, pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Guadalupe, ámbar, profundos, con una intensidad que parecía perforar su alma. «No, adelante», respondió ella, intentando esconder el súbito nerviosismo. El hombre se sentó frente a ella, colocando una bandeja con un sándwich natural y un jugo verde sobre la mesa. «Ricardo Méndez», se presentó, extendiendo la mano. «Profesor de patología veterinaria». Guadalupe Alves, alumna del 6º semestre, regresando después de un intervalo. Una sonrisa discreta curvó sus labios. «Sé quién eres, Guadalupe. Tu reputación te precede. Algo en el modo como él», pronunció su nombre, causó un escalofrío en Guadalupe. Había una familiaridad inexplicable, como si ya se hubieran encontrado antes. «¿Reputación? No sabía que tenía alguna», respondió ella, intrigada. La alumna brillante que abandonó todo para cuidar de su hermana pequeña tras una tragedia familiar, y que ahora regresa más decidida que nunca. Él dio una mordida al sándwich sin quitar los ojos de ella. «Admiro a las personas que hacen sacrificios por quienes aman». Guadalupe sintió el rostro calentarse. «¿Cómo sabe tanto sobre mí?». Ricardo se encogió de hombros. «Cuerpo docente pequeño, chismes circulan, pero no se preocupe. Todo lo que oí fueron elogios». La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Ricardo era elocuente, culto y parecía genuinamente interesado en sus ideas sobre medicina veterinaria preventiva para comunidades carentes, el tema que ella pretendía desarrollar en su proyecto de investigación. «Deberías presentar esas
Ideas para la dirección del Hospital Torres, sugirió él. Estoy seguro de que el propio Patricio Torres se interesaría. ¿Usted lo conoce? Personalmente, quiero decir. Algo indefinible pasó por la mirada de Ricardo. Todos conocen a Patricio Torres, el príncipe solitario de Guadalajara, brillante, implacable en los negocios y completamente inaccesible en el plano personal. Inaccesible, ¿por qué? Dicen que desde la muerte de su madre, cuando era niño, él se cerró emocionalmente. Su padre lo crió para ser un heredero, no un hijo. Después que el viejo Torres murió, hace algunos meses, Patricio se tornó aún más recluso. Ricardo hizo una pausa, como si midiera sus próximas palabras. Algunos dicen que él se esconde porque tiene miedo de tornarse como su padre, un hombre cruel que destruía todo lo que tocaba, incluso a su propio hijo. Guadalupe sintió un nudo en la garganta. De repente, la generosidad de Patricio Torres ganaba una nueva dimensión. Tal vez él estuviera intentando romper un ciclo, probar para sí mismo que podría ser diferente de su padre. «Necesito irme», dijo Ricardo, consultando el reloj. «Fue un placer conocerla, Guadalupe. Espero que nos veamos más veces». Mientras lo observaba alejarse, Guadalupe no pudo dejar de notar cómo él se movía con una elegancia casi felina, como si cada paso fuera cuidadosamente calculado. Había algo magnético en él, algo que excitaba su curiosidad. Lo que ella no sabía era que Ricardo Méndez no existía. Ningún profesor con ese nombre daba clases en la facultad. El hombre con quien acababa de almorzar era Patricio Torres, disfrazado con una barba falsa y lentes de contacto que alteraban ligeramente el color de sus ojos. Un plan elaborado para conocerla, sin revelar su verdadera identidad. Y mientras caminaba para lejos, Patricio sentía el corazón acelerado por primera vez en años. El plan era simple: observarla de cerca, entender mejor quién era la mujer que había despertado su compasión aquella noche lluviosa. Lo que no estaba en los planes era la conexión inmediata, la facilidad de conversación, el deseo casi irresistible de revelar todo allí mismo. «¿En qué te estás metiendo, Torres?», murmuró para sí mismo, mientras entraba en un baño masculino vacío para remover el disfraz. «Esto va a acabar muy mal». Pero incluso mientras decía eso, sabía que ya era demasiado tarde. El juego de máscaras había comenzado y no había cómo volver atrás. Cuando el domingo llegó, Guadalupe estaba ansiosa. Había investigado todo sobre Patricio Torres en los últimos días, lo poco que estaba disponible públicamente. Hijo único de Fernando Torres, un magnate de la industria farmacéutica que diversificó los negocios para el área veterinaria. Madre fallecida cuando él tenía 8 años. Educación en internados en Suiza y en los Estados Unidos. MBA en Harvard. Asumió el control total del grupo Torres a los 25 años cuando su padre sufrió un derrame cerebral. En 5 años triplicó el valor de las empresas. Nada de eso, sin embargo, revelaba quién realmente era el hombre por detrás del imperio. No había entrevistas personales, solo declaraciones corporativas. No había fotos en eventos sociales, solo en reuniones de negocios. Era como si Patricio Torres hubiera construido una muralla impenetrable entre su vida pública y privada. «Mamita, vamos a llegar tarde», llamó Amelia, ya vestida con su overol preferido y tenis con luces que parpadeaban a cada paso. El zoológico botánico de Guadalajara estaba particularmente bonito aquel domingo soleado. Amelia saltaba animada, alternando entre contemplar a los animales y buscar por su doctor mágico en cada rincón. Exactamente a las 10 horas, como indicado en el billete, un funcionario del zoológico se aproximó. «Señorita Alves, soy Andrés, cuidador jefe.
Tengo instrucciones para acompañarlas en un tour especial hoy. Guadalupe asintió, sujetando firmemente la mano de Amelia, que mal conseguía contener la excitación. Andrés las condujo por un camino lateral, lejos de los visitantes comunes, hasta que llegaron a un área restringida donde quedaban los grandes felinos. Normalmente esta área está cerrada al público, pero hoy tenemos una excepción, explicó Andrés, utilizando su gafete para abrir una puerta de acceso restringido. Ustedes tendrán la oportunidad de conocer nuestra más nueva residente, Luna, una tigresa de Bengala blanca que rescatamos de un circo clandestino. Al entrar en el recinto especial, separado por vidrios reforzados, vieron a la magnífica criatura. Luna era de una belleza impresionante, pelaje blanco con rayas negras sutiles, ojos azul turquesa intensos. Parecía estar esperando por ellas, sentada majestuosamente próxima al vidrio. Luna llegó aquí hace 3 meses, extremadamente debilitada, contó Andrés. Ella fue rescatada por un equipo especializado financiado por el Grupo Torres. El propio señor Torres acompañó la operación personalmente. ¿Él vino aquí?, preguntó Guadalupe sorprendida. Sí, varias veces. Está muy involucrado en la recuperación de ella. De hecho, Andrés vaciló, como si no tuviera certeza si debía continuar. Él debería estar aquí hoy. Dijo que vendría personalmente a presentar Luna a ustedes. El corazón de Guadalupe aceleró. Finalmente conocería al hombre misterioso que había transformado sus vidas. Pero pasados 30 minutos de interacción con la tigresa, que parecía tener una afección especial por Amelia, acompañando sus movimientos con curiosidad felina, no había señal de Patricio Torres. «Él no vendrá, ¿verdad?», preguntó Guadalupe a Andrés, cuando Amelia estaba distraída observando a la tigresa jugar con una bola gigante. Andrés parecía avergonzado. «Recibí un mensaje hace poco. Él fue llamado para una emergencia, pidió disculpas y dijo que marcará otro encuentro». La decepción era evidente en el rostro de Guadalupe, pero ella la disfrazó cuando Amelia volvió su atención para ellos. «Mamita, Luna es mágica como el doctor. Mira, tiene ojos del mismo color que los míos», exclamó la niña apuntando para los ojos azules de la tigresa, que realmente recordaban los de Amelia en tono e intensidad. Al salir del zoológico 2 horas después, Amelia cargaba un peluche de tigre blanco que Andrés les había entregado. Como regalo especial, la niña parloteaba sin parar sobre Luna, sobre cómo ella era especial y cómo quería volver para verla. Guadalupe, sin embargo, estaba perdida en pensamientos. ¿Por qué Patricio Torres continuaba evitándola? ¿Qué había en ella que lo asustaba tanto? ¿O sería apenas un juego de poder para él? Mantenerse inalcanzable, controlando sus vidas a la distancia. Lo que ella no sabía era que Patricio había estado allí todo el tiempo, disfrazado como uno de los cuidadores auxiliares, observando de lejos la interacción entre Amelia y la tigresa, viendo el brillo en los ojos de la niña, la misma luz que él reconocía en sus propios ojos cuando estaba cerca de animales, los únicos seres con quien conseguía bajar completamente la guardia, y también observando a Guadalupe, su fuerza gentil, su dedicación, la forma como su rostro se iluminó al ver la felicidad de su hermana. Por un momento, sintió una envidia corrosiva de la simplicidad de aquel amor, de la facilidad con que ellas demostraban afecto una por la otra. Fue por eso que huyó, porque aquella sensación lo asustó más que cualquier desafío corporativo que ya había enfrentado. «Cobarde», murmuró para sí mismo, mientras observaba desde el estacionamiento a las 2 entrar en un taxi. «Sigues siendo un cobarde, Torres». 2 semanas se pasaron tras el episodio en el zoológico. Para Guadalupe, cada mañana traía nuevos desafíos profesionales y académicos.
Su proyecto de investigación sobre tratamientos veterinarios accesibles para comunidades carentes comenzaba a ganar forma, especialmente tras sus conversaciones con el misterioso profesor Ricardo Méndez, que se había tornado un orientador informal, encontrándola casualmente en el comedor casi todos los días. Había algo en él que la intrigaba profundamente, una familiaridad que ella no conseguía explicar. Sus sugerencias siempre parecían perfectas, como si él conociera íntimamente sus pensamientos. Más de una vez, Guadalupe se sorprendió buscando en las facciones de Ricardo algo que recordara las pocas fotos que viera de Patricio Torres, pero luego descartaba la idea como absurda. «Él está haciendo eso de nuevo», comentó Mariana, asistente de Patricio, observándolo por la ventana del escritorio mientras él, en el estacionamiento, cambiaba el traje impecable por ropas más casuales y ajustaba la barba falsa. «Por tercera vez esta semana», respondió Max Santos, jefe de seguridad y único otro funcionario que conocía el secreto de Patricio. «Nunca vi al jefe así, tan humano». Mariana suspiró, preocupada. «Esto no va a acabar bien, Max. Él se está involucrando demasiado, y cuando ella descubra...» «Ya intentaste convencerlo a parar». «Intenté». Él respondió que está apenas monitoreando la inversión. Mariana hizo comillas en el aire. «Nunca vi tanta dedicación para monitorear una inversión antes». En el comedor de la universidad, Patricio, o mejor, Ricardo, aguardaba ansiosamente la llegada de Guadalupe. Cuando la vio entrando en el local, sintió aquella ahora familiar aceleración en el pulso. Ella vestía la bata del hospital sobre un vestido simple azul petróleo, los cabellos presos en un moño flojo, algunas mechas escapando para enmarcar el rostro. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban con determinación. «Parece exhausta», comentó él cuando ella se sentó frente a él tras intercambiar los habituales cumplidos. «Noche difícil», respondió Guadalupe frotando las sienes. «Amelia tuvo fiebre, nada grave, pero me quedé despierta toda la noche». La preocupación que cruzó el rostro de Ricardo era genuina. «¿Y cómo está ella ahora?» «Mejor. Doña Marta está con ella hoy. La médica dijo que es apenas un resfriado». Hubo un momento de silencio incómodo. Ricardo parecía querer decir algo, pero se contuvo. Finalmente, preguntó: «¿Ya presentó su proyecto para la doctora Elena?» «Aún no. Estoy finalizando los detalles». «No demore mucho. Oí decir que Patricio Torres está particularmente interesado en iniciativas como la suya». Ricardo sonrió de forma enigmática. «Él valora a personas con visión». Guadalupe bajó los ojos para su sándwich intacto. «¿Cómo sabe tanto sobre lo que Patricio Torres piensa o valora?» «A veces habla de él como si lo conociera personalmente». Un destello de alarma pasó por los ojos de Ricardo. «Apenas repito lo que se comenta. En los pasillos del hospital. Usted sabe cómo son esas cosas». Pero Guadalupe no estaba más escuchando. Su atención había sido capturada por una revista que algún estudiante dejara sobre la mesa próxima. En la portada, el título en letras grandes anunciaba «Los 30 empresarios más influyentes del occidente de México». Y allá estaba, ocupando un cuarto de la página, la foto de Patricio Torres, en un elegante traje grafito, mirando directamente para la cámara con aquellos ojos penetrantes. Guadalupe sintió el estómago hundirse. Aquellos ojos los conocía, no de los breves vislumbres de fotos en línea, sino de algún lugar mucho más reciente y tangible. «Guadalupe, ¿está todo bien?» La voz de Ricardo parecía venir de muy lejos. Lentamente, ella elevó la mirada de la revista para el hombre frente a ella. Estudió sus trazos como si los viera por primera vez, los ojos ámbar, el formato del rostro, la postura impecable.
sin la barba de candado, con el color original de los ojos y vistiendo un traje elegante en vez de las ropas casuales, el hombre frente a ella sería idéntico al de la foto. «Es usted», susurró, tan bajo que él casi no oyó. «Todo este tiempo era usted, Ricardo». Patricio empalideció visiblemente. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. El silencio entre ellos se extendió, denso y sofocante. ¿Por qué? La voz de Guadalupe tembló, mezclando rabia y confusión. ¿Por qué esta farsa? ¿Qué gana engañándome así? Patricio miró alrededor, consciente de las miradas curiosas que comenzaban a volverse para ellos. «No aquí», dijo finalmente. «Por favor, usted cree que está en posición de hacer pedidos. Usted jugó con mi vida, con la vida de mi hermana. No fue así», él respondió con urgencia contenida. «Nunca fue una broma». Algo en la sinceridad desesperada en su voz hizo Guadalupe vacilar. Tras un momento que pareció durar una eternidad, ella asintió secamente. «Mi turno en el hospital comienza en 1 hora. Hasta allá, usted tiene tiempo para explicar por qué el poderoso Patricio Torres necesitó disfrazarse como un profesor ficticio para hablar conmigo». 15 minutos después, estaban sentados en una banca aislada en el jardín de la universidad. Patricio había removido la barba falsa y guardado los lentes de contacto, revelándose completamente. «Comencé apenas observándolas a ustedes aquella noche en la plaza», confesó él, mirando para el horizonte en vez de encararla. «Usted y Amelia, solas en la lluvia. Algo en aquella escena tocó algo dentro de mí que yo pensaba estar muerto hace años». Guadalupe permaneció en silencio, los brazos cruzados defensivamente. Cuando decidí ayudarlas, la intención inicial era apenas ofrecer recursos, oportunidades, nada personal. Pero entonces vi su trabajo, sus ideas. Vi cómo usted se relacionaba con los animales en el hospital, cómo cuidaba de Amelia con tanto amor, y percibí que quería conocerla, realmente conocerla. ¿Y por qué el disfraz? ¿Por qué no se presentó simplemente? Patricio dio una sonrisa triste. «Usted habría actuado naturalmente cerca de mí, sabiendo quién soy, conversado sobre sus ideas, sus sueños, sus miedos, o me habría visto apenas como el hombre rico que salvó su vida, a quien usted debería eterna gratitud». Guadalupe no respondió porque sabía que él tenía razón. Jamás habría sido tan abierta, tan genuina. «Como Ricardo, pude conocer a la verdadera Guadalupe», continuó él. «No la funcionaria grata, no la becaria ejemplar, sino la mujer apasionada por su profesión, dedicada a su hermana, llena de ideas brillantes y tan humana en su vulnerabilidad». «Eso no justifica la mentira», respondió ella, pero su voz había perdido parte de la dureza. «No, no justifica», concordó Patricio, finalmente mirando directamente para ella. «Y por eso pido disculpas, sinceramente». El silencio que se siguió fue cargado de sentimientos conflictantes. Guadalupe intentaba procesar todo: la revelación, el dolor de la traición, pero también la extraña sensación de que de alguna forma ya sabía. Algo en su subconsciente había reconocido a Patricio a través del disfraz de Ricardo, conectándose a él de forma inesperada. «¿Qué acontece ahora?», preguntó ella finalmente. «Eso depende de usted», respondió Patricio. «Si quiere, puedo desaparecer de su vida personal. Mantendré las becas, el empleo, todo lo que prometí, pero nunca más intentaré contacto más allá de lo estrictamente profesional». La idea causó un vacío inesperado en el pecho de Guadalupe. A pesar de la rabia, percibió que no quería perder completamente al hombre que conociera en las últimas semanas, fuera él, Ricardo o Patricio. «¿Y la otra opción?», preguntó casi en un susurro.
La otra opción es que comencemos de nuevo, sin disfraces, sin mentiras, apenas Patricio y Guadalupe, conociéndose de verdad. La propuesta pairó entre ellos como una posibilidad frágil. Y preciosa, tengo una condición, dijo Guadalupe tras larga reflexión. Quiero que Amelia lo conozca, al verdadero usted, y ella decidirá. Patricio engulló en seco, visiblemente nervioso. Los niños son jueces implacables. Exactamente, respondió Guadalupe permitiéndose una pequeña sonrisa. Y Amelia tiene un talento especial para ver más allá de las apariencias. Si ella lo acepta a usted, yo consideraré ese nuevo comienzo. Aquella tarde, tras su turno en el hospital, Guadalupe encontró un Patricio Torres muy diferente del hombre confiante que se presentaba al mundo corporativo, de traje oscuro impecable, pero con las manos inquietas y mirada vulnerable. Él aguardaba en la recepción, cargando una pequeña caja de regalo. «Estoy nervioso», confesó él, cuando entraron en el carro con chofer que los llevaría al departamento donde Amelia los esperaba con doña Marta. «Nunca tuve mucho tacto con niños. Sea honesto con ella», aconsejó Guadalupe. «Amelia valora la sinceridad por encima de todo». Cuando llegaron al departamento, Amelia estaba dibujando en la mesa de la sala. Al ver a Guadalupe entrando con un extraño, la niña elevó los ojos, curiosa. «Mel, este es Patricio Torres», presentó Guadalupe, observando atentamente la reacción de su hermana. «Él es el dueño del hospital donde trabajo, de tu escuela, y fue él quien nos ayudó cuando estábamos sin casa». Amelia estudió a Patricio con una intensidad sorprendente para una niña de 6 años. Entonces, sin cualquier aviso, se levantó, caminó hasta él y preguntó directamente: «¿Es usted el doctor mágico? ¿El hombre del perro dorado?» Patricio, tomado por sorpresa, se arrodilló para quedar a la altura de ella. «Sí, tengo un Golden Retriever llamado Max. ¿Cómo sabías?» Amelia sonrió, una sonrisa luminosa que iluminó todo su rostrito pecoso. «Yo vi en sueño, y sus ojos son iguales a los de Luna». «¿Luna?» Patricio miró para Guadalupe confuso. «La tigresa blanca», explicó Guadalupe. «Amelia dice que ustedes tienen los mismos ojos. Tigres tienen ojos ámbar o azules, no castaños», corrigió Patricio gentilmente. «No el color», explicó Amelia con la impaciencia de quien habla con un adulto particularmente lento. «El modo de mirar, triste por fuera pero bondadoso por dentro, como si tuviera un secreto bueno escondido». Patricio enmudeció, tocado profundamente por la percepción de la niña. Sin palabras, ofreció la pequeña caja que traía. Amelia la abrió cuidadosamente, revelando un delicado collar con un dije en forma de tigre, incrustado con pequeñas piedras azules en los ojos. «Para que siempre te acuerdes de Luna», dijo Patricio, encontrando finalmente su voz, «y para que yo me acuerde de siempre mirar las cosas como tú lo haces, viendo más allá de lo que parece ser». Amelia se puso el collar y, para sorpresa de todos, especialmente de Patricio, echó sus bracitos alrededor del cuello de él en un abrazo espontáneo y apretado. «Gracias por salvarnos en la lluvia», susurró ella en su oído. «Mamita Guadalupe estaba muy triste aquella noche. Yo sabía que usted era bueno, incluso cuando ella no creía». Aquel momento simple, el abrazo confiado de una niña que lo aceptaba completamente, quebró algo dentro de Patricio. Una barrera construida a lo largo de décadas de soledad y desconfianza. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro, mientras abrazaba a Amelia de vuelta, mirando por encima de la cabeza de ella para Guadalupe, que observaba la escena con sus propios ojos aguados. En su corazón, Guadalupe supo que aquel era el verdadero Patricio Torres, no el empresario poderoso, no el filántropo calculador, sino un hombre carente de conexión,
capaz de llorar en el abrazo de una niña que lo aceptaba sin juicios. ¿Se puede quedar a cenar?, preguntó Amelia, soltándose del abrazo, pero sujetando firmemente la mano de Patricio. Él miró para Guadalupe, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Sí», respondió ella suavemente, «se puede quedar». Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos. Tras aquella primera cena, Patricio Torres comenzó a formar parte del cotidiano de Guadalupe y Amelia, no como el benefactor distante o el empresario poderoso, sino como una presencia genuina, un hombre redescubriéndose a través de los ojos de una mujer valiente y una niña intuitiva. La primera transformación fue física. El escritorio austero en el 20º piso del edificio Torres ganó un espacio infantil en la esquina. Una pequeña mesa repleta de materiales de dibujo, libros coloridos y, en el mural arriba, decenas de dibujos de Amelia. Entre ellos, el primer retrato del Doctor Mágico, con su perro dorado, tenía lugar de destaque, enmarcado en madera oscura. «Estás transformando mi escritorio en una galería infantil», bromeó Patricio con Guadalupe en una tarde de viernes, mientras observaba a Amelia concentrada en su más nuevo dibujo, un retrato de la familia que se formaba con 3 figuras de manos dadas bajo un cielo estrellado. «¿Alguna objeción, señor Torres?», provocó Guadalupe, sus ojos verdes brillando con el tipo de alegría que él nunca imaginó posible despertar en alguien. «Ninguna», respondió él, mientras su mano encontraba discretamente la de ella. «De hecho, creo que debería haber hecho eso años atrás». El desarrollo profesional de Guadalupe sorprendió incluso a los más escépticos. Su proyecto sobre medicina veterinaria accesible para comunidades carentes ganó fuerza cuando Patricio, verdaderamente impresionado con la viabilidad de la propuesta, destinó un ala entera del Hospital Torres para la atención gratuita a animales de bajos recursos. «Programa Guadalupe Torres», anunciaban discretamente las placas en la entrada del sector. «Puso mi nombre», observó ella emocionada, «en el día de la inauguración. «Es tu proyecto, tu visión», respondió él simplemente. «Pero es su hospital, su inversión». Patricio tocó gentilmente el rostro de ella. «Es nuestro trabajo, juntos». Fue en aquella misma semana que la revista regional de negocios publicó un extenso artículo sobre el programa, destacando cómo la iniciativa estaba revolucionando el acceso a la salud animal en las periferias. Por primera vez en su carrera, Patricio Torres concedió una entrevista personal, posando para fotos al lado de Guadalupe enfrente del hospital. No era apenas una estrategia de marketing, era una declaración pública. Él no estaba más solo. El auge de la semana, sin embargo, fue cuando Luna, la tigresa blanca, fue oficialmente presentada como símbolo del Zoológico Botánico de Mindensintes, Guadalajara, ahora incorporado al programa de conservación del Grupo Torres. Patricio había convencido a la dirección a transformar el local en un santuario de animales rescatados, con foco en educación ambiental. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció él aquella mañana de domingo, mientras tomaban café en la terraza del departamento de Guadalupe, ahora mucho más confortable tras algunas discretas mejoras que él insistiera en hacer. «¿Otra?», preguntó Amelia, erguendo los ojos del dibujo que hacía. A los 7 años, su talento artístico florecía cada día más. «Una especial», respondió Patricio, entregando un sobre para Guadalupe. «Abre». Dentro, ella encontró documentos oficiales del Zoológico Botánico. Al leerlos, sus ojos se agrandaron. «Usted creó un programa de adopción simbólica para los animales rescatados», constató, hojeando los papeles, «y nombró a Amelia como guardiana oficial de Luna». «No, apenas eso», agregó él, mientras Amelia saltaba de alegría. «Establecí una fundación educacional en nombre de ella.
Niños de escuelas públicas participarán de programas de concientización sobre conservación y bienestar animal y recibirán becas de estudio si demuestran interés en el área. Guadalupe quedó sin palabras. Aquello iba mucho más allá de la generosidad material. Era el reconocimiento de la sensibilidad especial de Amelia, la validación de un don que la niña demostraba desde pequeña. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz un susurro emocionado. Patricio, que ya no era más el hombre cerrado de antes, no vaciló. Porque Amelia me enseñó a ver con el corazón, y quiero que otros niños aprendan lo mismo. Aquella noche, tras acostar a Amelia para dormir, exhausta pero radiante con la perspectiva de ser oficialmente la guardiana de Luna, Guadalupe encontró a Patricio en la pequeña terraza del departamento, contemplando las luces de la ciudad. Algo en su postura indicaba que él luchaba con pensamientos profundos. «Un peso por tus pensamientos», dijo ella suavemente, juntándose a él. Patricio sonrió, pero había una sombra de inquietud en sus ojos. «Estoy pensando en fantasmas». «¿Fantasmas?» «Del pasado». Él respiró hondo. «Hay algo que necesitas saber sobre mí, sobre mi padre, algo que he cargado solo por años». Guadalupe sintió la seriedad de la conversación y sujetó la mano de él, animándolo silenciosamente a continuar. «Mi padre no era apenas un hombre difícil o emocionalmente distante, como conté. Él era cruel». La voz de Patricio tembló ligeramente. «No apenas conmigo, sino con todos a su alrededor, especialmente con mi madre». El silencio que se siguió estaba cargado de dolor antiguo, cicatrices que el éxito empresarial jamás consiguiera apagar. «Yo tenía 8 años cuando ella murió», continuó él. «Oficialmente fue un accidente. Ella cayó de la escalera de la mansión, pero yo la oí discutiendo con mi padre aquella noche. Oí el ruido de la caída, y cuando corrí para el corredor, vi a mi padre parado en la cima de la escalera, mirando para el cuerpo de ella allá abajo». Guadalupe llevó la mano a la boca, horrorizada. «Patricio, ¿usted cree que...?» Nunca pude probar. Él era poderoso de más. Todos concluyeron que fue un trágico accidente. Patricio pasó la mano por los cabellos, un gesto raro de vulnerabilidad. A la mañana siguiente, él me mandó para un internado en Suiza. Dijo que era para mi propio bien. En realidad, era para silenciarme. «Dios mío», susurró Guadalupe, apretando la mano de él entre las suyas. «¿Cómo consiguió soportar eso solo?» «Enterrándome en el trabajo, construyendo murallas, tornándome el mejor en todo, para un día poder enfrentarlo en igualdad de condiciones. ¿Y usted lo consiguió?» Una sonrisa triste curvó los labios de Patricio. «Cuando finalmente volví, formado y listo para asumir mi lugar en la empresa, él sufrió el derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. El gran Fernando Torres, reducido a un hombre en una silla de ruedas, incapaz incluso de hablar claramente». Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Patricio ahora. ¿Sabe cuál fue mi primer pensamiento? Justicia poética. La vida había hecho por mí lo que yo jamás tendría coraje de hacer. Pero usted cuidó de él, ¿verdad? Incluso después de todo. Durante 5 años. Contraté los mejores enfermeros, los mejores médicos. Lo visitaba todas las semanas, incluso que él mal pudiese reconocer mi presencia. No por amor. Ese sentimiento murió aquella noche junto con mi madre, sino porque necesitaba probarme a mí mismo que yo era diferente de él. «Y usted lo es», afirmó Guadalupe con convicción. «¿Lo soy?» Patricio finalmente se volvió para encararla. «Cuando las vi en aquella banca de la plaza con Amelia, ¿sabe lo que me atrajo primero? La chance de hacer algo que él jamás haría. Era todo sobre mí, sobre mi necesidad de redención. Tal vez al inicio,
concedió Guadalupe, tocando suavemente el rostro de él. Pero si fuera apenas eso, usted habría hecho su buena acción y seguido adelante. En vez de eso, arriesgó, se disfrazó, se aproximó. Eso no fue sobre su padre, fue sobre su corazón finalmente despertando. El silencio que se siguió fue diferente de los anteriores, no pesado, sino expectante, como si el universo detuviera la respiración antes de un gran cambio. Guadalupe, comenzó Patricio, su voz más firme ahora. Hay otra razón para que yo esté contando esto hoy. Mañana voy a la policía. ¿Cómo así? Encontré pruebas en una caja fuerte, secreta en la antigua mansión. Diarios de mi madre, documentos, incluso una carta dirigida a las autoridades, caso algo aconteciese con ella. Él engulló en seco. Voy a reabrir el caso. Es tarde de más para justicia criminal, ya que él está muerto, pero no para la verdad. Guadalupe entendió la magnitud de aquella decisión. El nombre Torres, el legado empresarial que Patricio tanto se esforzara para construir, todo sería afectado por la revelación de que el patriarca de la familia fuera posiblemente responsable por la muerte de su esposa. ¿Estás seguro de eso?, preguntó suavemente. Nunca tuve tanta certeza de algo en la vida, respondió él. Antes de ustedes dos, yo vivía en una prisión invisible construida por el miedo de tornarme como él. Ahora entiendo que el camino para la libertad es la verdad, no importa cuán dolorosa. Guadalupe se aproximó más, abrazándolo con fuerza. Estaremos a su lado, cada paso del camino. Cuando Patricio besó a Guadalupe profundamente bajo el cielo estrellado de Guadalajara, ambos sintieron que no era apenas un gesto de afecto, sino una promesa sellada, de honestidad, de coraje, de un futuro construido sobre cimientos verdaderos. Sin prensa, tuvo un banquete con la reapertura del caso Torres. Durante semanas, titulares sensacionalistas estamparon periódicos y revistas. Heredero acusa al padre de asesinato 2 décadas después. Imperio Torres construido sobre sangre. El secreto obscuro de la familia más poderosa de Guadalajara. El Grupo Torres sufrió inicialmente con la controversia. Acciones cayeron en picada, socios comerciales vacilaron, chismes maliciosos circularon en los altos círculos empresariales. Algunos llamaron Patricio de ingrato, de loco, de destructor del propio legado. Pero él permaneció inquebrantable, con Guadalupe y Amelia siempre a su lado. En las entrevistas colectivas, en las audiencias preliminares, en los momentos de duda en la madrugada silenciosa. Fue Amelia quien, con la sabiduría incomprensible de los niños, ofreció la perspectiva más clara durante aquellos días tumultuosos. ¿Sabe por qué el doctor mágico está haciendo eso, mamita?, preguntó ella una noche mientras Guadalupe la ponía en la cama. Para que la mamita de él pueda finalmente dormir en paz, como la nuestra. 3 meses tras el inicio de la tormenta mediática, algo inesperado aconteció. Una ex empleada de la mansión Torres, ya anciana, se presentó como testigo. Ella no apenas confirmó haber visto a Fernando Torres empujar a su esposa aquella noche fatídica, sino que reveló que presenciara años de abuso antes de la tragedia final. Yo tenía miedo de él, como todos nosotros teníamos, declaró ella en el testimonio que selló el caso. Pero no puedo morir cargando este secreto, no después del joven señor Torres tener el coraje que ninguno de nosotros tuvo. El coraje de Patricio inspiró a otras víctimas de abuso doméstico a manifestarse. Lo que comenzara como un escándalo corporativo se transformó en un movimiento social. Guadalupe, utilizando su creciente influencia, estableció un ala de atención psicológica gratuita para familias en situación de violencia al lado del Hospital Veterinario Torres. Los animales frecuentemente son las primeras víctimas en hogares violentos, explicó ella en una entrevista.
Cuidar de ellos nos permite identificar y ayudar a familias enteras. Un año tras aquella conversación en la terraza, en una mañana soleada de primavera, Patricio llevó a Guadalupe y Amelia para conocer la casa de campo donde guardaba su mayor tesoro, Max, el Golden Retriever que hasta entonces viviera lejos de los ojos del mundo. La propiedad era sorprendentemente simple para los estándares de un billonario. Una construcción rústica de madera y piedra, cercada por un amplio jardín natural y bosques densos. Nada de la ostentación de la mansión Torres, ningún trazo de la opulencia que caracterizaba el imperio empresarial. Este es el único lugar donde siempre me sentí en paz, confesó Patricio, mientras caminaban por el camino de piedras que llevaba a la casa. Nunca traje a nadie aquí antes. Antes que pudiesen llegar a la puerta, una mancha dorada vino corriendo en la dirección de ellos. Max, exactamente como Amelia lo había dibujado meses antes, sin jamás haberlo visto. «¡Max!», gritó la niña, como si encontrase a un viejo amigo corriendo para abrazar al animal, que respondió con lamidos entusiasmados y ladridos alegres. «Parece que ellos ya se conocen», comentó Guadalupe, maravillada con la conexión instantánea entre su hermana y el perro. «No me sorprende más», respondió Patricio, observando la escena con ojos brillantes. «Amelia ve cosas que nosotros ni imaginamos existir». Mientras la niña corría por el jardín con Max, Patricio condujo a Guadalupe hasta un roble centenario en el centro de la propiedad. Allá, bajo la sombra generosa, había una banca de madera tallada y, al lado, una pequeña placa de bronce. Elizabeth Torres, 1965-1995. Su amor trasciende el tiempo. «Mi madre», explicó él, tocando suavemente la placa. «Compré esta propiedad porque ella mencionó una vez que adoraría vivir en un lugar así, simple, cercado por la naturaleza». Guadalupe sintió la emoción en la voz de él y sujetó su mano en silencio respetuoso. «Quiero hacer una pregunta», dijo Patricio tras un momento, su voz temblando ligeramente. No de dolor, sino de esperanza. Y este lugar pareció lo ideal con ella como testigo. Para sorpresa de Guadalupe, él se arrodilló frente a ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo de platino con una única esmeralda brillaba bajo la luz filtrada por las hojas del roble. «La piedra es del color de sus ojos», dijo él, su voz ahora firme, decidida. «Verde como la esperanza que usted trajo de vuelta a mi vida». Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por el rostro de Guadalupe. «No, estoy pidiendo que usted apague mi pasado o cure mis heridas», continuó Patricio. «Estoy pidiendo para que construyamos un futuro juntos, basado no en gratitud u obligación, sino en el amor que creció entre nosotros, contra todas las probabilidades». Antes que Guadalupe pudiese responder, una voz infantil interrumpió el «¡Momento! ¡Diga sí, mamita!», gritó Amelia, que observaba todo de lejos, con Max a su lado, como si ambos fuesen centinelas de aquel momento sagrado. «Así podemos vivir aquí con Max y tener nuestro final feliz». Guadalupe rió entre lágrimas, mirando de su hermana para el hombre arrodillado frente a ella. El hombre que conociera primero como una sombra distante, después como un profesor ficticio, y finalmente como él mismo, con todas sus complejidades y heridas expuestas. «Sí», respondió ella finalmente, «sí para el futuro que construiremos juntos, sí para nuestra familia improbable, sí para que recomencemos, no de cero, sino a partir de todo lo que nos trajo hasta aquí». Cuando se besaron, bajo el roble, con Amelia corriendo para abrazarlos y Max ladrando alegremente alrededor, el ciclo estaba completo. El pasado no estaba olvidado, nunca estaría, pero había sido confrontado, expuesto a la luz, permitiendo que nuevos retoños de esperanza floreciesen en las fisuras del dolor. En las semanas siguientes,
El titular del principal periódico de Guadalajara anunciaba: Patricio Torres transforma sede del grupo en centro comunitario. La antigua mansión de la familia, palco de tantas sombras, sería convertida en un complejo de apoyo a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, con áreas de convivencia para terapia asistida por animales. La pareja estableció residencia en la casa de campo, ampliándola discretamente para comportar no apenas a la familia que formaban, sino también para recibir a niños del programa de educación ambiental creado por Amelia. En los fines de semana, el lugar se llenaba de risas infantiles, ladridos alegres y el ruido reconfortante de vidas siendo transformadas. En una tarde particularmente significativa, Amelia, ahora oficialmente hija adoptiva de Patricio, condujo a un grupo de niños de la periferia en su primera visita al santuario de grandes felinos del zoológico. Cuando llegaron al hábitat de Luna, la tigresa blanca se aproximó majestuosamente del vidrio, como si reconociese a su pequeña guardiana. «Vean», dijo Amelia a los compañeros maravillados. «Ella tiene cicatrices en las patas y en el rostro porque sufrió antes de llegar aquí. Pero ahora ella está segura y feliz, incluso con las marcas. Es así que sabemos que quedamos más fuertes después de cosas malas». Patricio y Guadalupe, observando la escena de manos dadas, sintieron el mismo pensamiento ecoar en sus corazones. Las cicatrices cuentan nuestra historia, pero no determinan nuestro destino. Y a veces es preciso pasar por la oscuridad de la noche más profunda para valorar verdaderamente la luz del amanecer. «El círculo se cerró», murmuró Patricio, apretando gentilmente la mano de Guadalupe, donde el anillo de esmeralda brillaba. «De una noche de desesperación en la plaza hasta aquí, no un círculo», corrigió Guadalupe con una sonrisa radiante. «Una espiral ascendente. Cada vuelta nos lleva un poco más alto, un poco más cerca de quienes realmente podemos ser». Y, en aquel momento, bajo la mirada atenta de Luna y cercados por niños cuyas vidas estaban siendo transformadas por su amor, ambos supieron con absoluta certeza, incluso en las historias marcadas por dolor y pérdida, los finales felices no son apenas posibles. Son inevitables cuando se tiene el coraje de ver más allá de las apariencias y permitir que el corazón, en vez del miedo, guíe el camino para casa.